transcurso de la clase me van diciendo. En cuanto a la guía de curso, pues se la voy a montar a Canva. Sé que hay algunos estudiantes que tienen inconvenientes con la plataforma todavía. Entonces, voy a tratar de reenviárselas al WhatsApp de algunos de sus compañeros para que ellos se lo reenvíen a ustedes, donde aparece todo lo que vamos a ir tratando, cada uno de los cortes. En cuanto a los porcentajes, ustedes saben que es un 35% el primer corte, otro 35% el segundo corte y un 30% final. El primer 35%, el examen teórico que se realizará por cualquiera de estas plataformas virtuales, equivale a un 20%. Un 10% equivale a todo lo que es el seguimiento y un 5% va a ser un trabajo que vamos a ir realizando en cada uno de los cortes. Entonces yo les voy a ir avisando en qué consiste el trabajo que se realizará este corte. El 10% del seguimiento incluye todos los quizzes que se realicen, los estudiantes que de pronto realicen presentaciones orales en cada uno de los cortes y los trabajos o actividades de seguimiento que se les van a ir enviando cada semana. Los estudiantes que aún no pueden ingresar a la plataforma de Canvas porque tienen inconvenientes, los trabajos de seguimiento que se les vayan enviando, me los deben enviar al correo. ¿Listo? No sé si antes de comenzar tienen alguna duda en cuanto a las notas, método de calificación, no sé, algo sobre eso. De igual manera, ahí en la guía que les voy a mandar se especifica todo eso. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Me confirman si la diapositiva ya pasó y ahora dice definición. No, doctor, todavía siento por No, todavía no. Ahora, Todavía no. Ahora sí. Ya pasó, ya. pero no está en carga. bueno, entonces la patología es una rama de la medicina que se encarga de estudiar todas las enfermedades del ser humano, por decirlo así. Viene de la parte de patos o logo, que es el estudio de las patologías. Ustedes ya vienen de una serie de asignaturas donde han aprendido cómo está conformado el cuerpo, cómo funciona cada uno de los sistemas, cómo se relacionan entre sí los órganos, tejidos y sistemas. Ahora en patología lo que aprenden es las enfermedades de cada uno de esos sistemas que ustedes ya han estudiado. Entonces podemos decir que es el estudio de las anormalidades estructurales y funcionales, tanto de las células, tejidos y órganos que se van a representar o se van a manifestar como enfermedades. ¿Listo? Necesitamos herramientas tanto moleculares como microbiológicas, inmunológicas y técnicas morfológicas para poder estudiar las causas y las diferentes manifestaciones clínicas que los pacientes con estas enfermedades van a presentar. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes para poder entender la mayor parte de las enfermedades necesitan unas bases previas, como lo es la biología, como es parte de microbiología, algo de inmunología que a pesar de que no lo han trabajado como tal, aquí hay un capítulo de inmunología donde trabajamos las generalidades y las principales enfermedades del sistema inmune y necesitamos algo de técnicas morfológicas para que ustedes puedan entender cómo se estudian estas enfermedades, los bloques que se toman, cómo se preparan y los diferentes tipos de muestras. Entonces, digamos que la patología es como un puente entre las ciencias básicas, que es en el componente donde ustedes se encuentran, hacia la parte clínica. Ya pues cuando ustedes pasen a todo lo que es sus prácticas clínicas, todo lo que es la parte de semiología, todo lo que es la parte de medicina interna, básicamente van a trabajar lo mismo,
nuevamente las enfermedades, pero ya no van a trabajar las bases como tal de causas, sino que ya van a trabajar las manifestaciones clínicas como tal. Entonces, de allí la importancia de la patología, porque ustedes van a aprender lo que van a seguir trabajando el resto de la carrera. Entonces, la etiología, que hace referencia a la causa de las enfermedades, siempre van a existir dos tipos de etiología, las genéticas o las adquiridas. Las genéticas, que son unas causas intrínsecas, son aquellas mutaciones hereditarias cuando los genes sufren una serie de variantes que nos van a conllevar a la presentación de enfermedades o de polimorfismos. Es algo que no podemos modificar. Si una persona tiene una predisposición genética a una patología, es algo que nosotros no podemos cambiar. La persona siempre va a tener esa predisposición a presentar esa enfermedad. A diferencia de la etiología adquirida, donde encontramos las causas infecciosas, las causas nutricionales, químicas o físicas, ya son etiologías que adquirimos a lo largo de la vida por malos hábitos alimenticios, por no tener una vida saludable, por el sedentarismo, o sea, todos esos factores de riesgo nos van conllevando a que vamos a ir obteniendo una causa la cual ha sido secundaria a nuestro ritmo de vida. ¿Cómo definimos patogenia? Decimos que patogenia es la secuencia de acontecimientos que constituyen la respuesta de las células o los tejidos ante un agente etiológico. Es decir, tenemos la causa o la etiología de la enfermedad y la serie de acontecimientos que van a ir sucediendo paso a paso para el desarrollo de esa enfermedad es lo que denominamos patogenia. Va desde el estímulo inicial hasta la expresión final de la enfermedad. ¿Listo? Eso es paso a paso, desde que inició hasta que finaliza. Los cambios morfológicos son alteraciones estructurales de los tejidos o células que caracterizan a una enfermedad o permiten diagnosticar un proceso patológico. En cuanto a las manifestaciones clínicas, son las consecuencias funcionales de los cambios morfológicos y moleculares y se expresan con signos y síntomas. Las manifestaciones clínicas son eso, los signos y los síntomas que las personas van a representar a través del cuerpo cuando presentan estos cambios morfológicos en cada uno de los sistemas y órganos. Y un síndrome es el conjunto de signos y síntomas que caracterizan a una enfermedad. Entonces, por ejemplo, decimos el síndrome de infarto agudo de miocardio, entonces vamos a hablar de todos los signos y síntomas que una persona con esta enfermedad puede presentar para nosotros poder identificarlo. En patología existen una serie de laboratorios que debemos conocer porque sirven como métodos diagnósticos. Por ejemplo, la biopsia. La biopsia es la muestra de un tejido obtenido para su estudio por parte de un médico patólogo. Los patólogos son médicos especialistas en toda esta parte del estudio de biopsias. Son médicos que tuvieron que hacer una especialidad como tal en patología y ellos se encargan de estudiar todos los cambios microscópicos que un tejido puede presentar cuando se encuentra enfermo. Entonces, la biopsia es tomar una pequeña muestra de un tejido que deseamos estudiar para que luego el médico patólogo lo observe al microscopio. Pero hay diferentes tipos de biopsia. Tenemos la biopsia incisional, la biopsia excisional, la biopsia por aspiración o VACAP y la biopsia por congelación. La biopsia incisional es aquella en la cual solo se toma una pequeña muestra para estudiarla. Mientras que la biopsia excisional es cuando se saca toda la muestra, todo el material enfermo. Es decir, sacamos toda la parte del tejido que sabemos que está enfermo y de esa manera lo estudiamos al microscopio y al mismo tiempo estamos haciendo tratamiento. La biopsia por aspiración o VACAP es la que se utiliza como una serie de una
de una punción a través de una jeringa y con esa punción aspiramos la muestra que deseamos estudiar. Y la biopsia por congelación es cuando tomamos la muestra y ésta se congela para poder estudiarla. Esto lo vamos a trabajar bien más adelante. Aquí tenemos lo que les mencionaba, la biopsia excisional. Entonces, por ejemplo, si la persona tiene una masa a nivel abdominal o a nivel de la piel, digamos, y deseamos estudiar si esa masa a nivel de la piel es maligna o es benigna, pero es una masa que está bien delimitada, regular, fácil de retirarla, hacemos biopsia excisional, es decir, se toma toda la muestra enferma. Enseguida la analizamos al microscopio, pero como la estamos retirando toda, estamos haciendo tratamiento inmediatamente. La citología es otra técnica de diagnóstica que se utiliza en patología. La citología no es más que el estudio de las células. ¿Listo? En la citología vamos a observar como tal la morfología y los cambios que las células están presentando. Hay diferentes tipos de citología. Tenemos la citología exfoliativa, que es la que se realiza a nivel vaginal, que es quizá la que ustedes más han escuchado, la que más conocen. Y tenemos también que de los tipos de citología exfoliativa, tenemos la de líquidos. Allí lo que su nombre indica es que con un hisopo tomamos células que se encuentran en exfoliación, hacemos como una serie de aspirados y las células que se vienen en el hisopo, esas son las que vamos a estudiar. Tenemos la citología por aspiración, que se utiliza sobre todo en masas quísticas que en su interior tienen líquido. Y la citología por impresión, que es básicamente casi lo mismo que la exfoliativa, donde tomamos una porción del tejido enfermo. Las citologías más comunes o las más usadas son las citologías exfoliativas. Entonces, básicamente en la citología lo que realizamos es lo que observan ahí en la imagen. Tomamos las células, las colocamos en una placa al microscopio y en este caso los patólogos, como son especialistas en los cambios morfológicos que éstas pueden presentar en cada una de las células, ellos van a observar todo de la célula, el núcleo, el citoplasma, los organelos, que se encuentren en el tamaño que normalmente debe ser, si le van a dar un tipo de coloración que capten la coloración, mirar si hay células que la captan más que otras. Entonces ellos reportan todos ese tipo de cambios, pero siempre correlacionándolo con la clínica que la persona presente. O sea, la idea es mirar al microscopio dependiendo la enfermedad que estemos sospechando, ellos nos van a confirmar o a descartar que esas células tengan los cambios que están buscando, sean cambios benignos o sean cambios malignos. La autopsia, que en realidad significa ver por sí mismo, eso es una autopsia, es el estudio científico del cuerpo humano después de la muerte. ¿Listo? Hay dos tipos de autopsia, están las autopsias clínicas y están las autopsias médico-legal. Por ejemplo, las autopsias clínicas son aquellas que se realizan cuando estamos sospechando, eh, perdón, estamos buscando la causa de la muerte de esa persona. De pronto es una causa, una muerte que no está muy específica de qué fue lo que le pasó. Realizamos una autopsia clínica para explorar órgano por órgano y mirar los cambios morfológicos que cada uno tiene para poder tener una idea de cuál pudo ser la causa de la enfermedad. Y hay unas indicaciones para realizar autopsias médico-legales, es decir, hay unas causas específicas o unos escenarios específicos donde la ley no se exige realizar autopsias médico-legales. Ustedes van a investigar cuándo practicar las autopsias médico-legales. Listo, van a investigar cuándo realizar las autopsias médico-legales.
Entonces, la patología general se encarga, hay diferentes tipos de patología. Entonces, la patología general es aquella que se encarga del estudio de los cambios estructurales básicos comunes a varias enfermedades. Es decir, estudiar en cada una de las enfermedades cuáles son los cambios estructurales básicos que cada uno de los órganos va a presentar. Tenemos la patología por órganos y sistemas, que es aquella que aplica los conocimientos de la patología general al estudio de las enfermedades en un órgano o aparato específico. Es decir, patología general es el estudio de las enfermedades del sistema cardiovascular. Ya patología por órganos y sistemas es solo dedicarnos a estudiar las patologías del corazón. Estos son los temas que vamos a trabajar durante el primer corte. Los conceptos generales, que es la clase de hoy, adaptación, injuria y muerte celular, que es lo que vamos a trabajar también hoy. Para la próxima clase ya vamos a hablar de acúmulos intracelulares e inflamación aguda y crónica. Luego vamos a hablar de reparación, regeneración y fibrosis. Luego comenzamos los trastornos hemodinámicos, los trastornos de la inmunopatología y finalizamos el primer corte con el tema de neoplasia. Primer corte es todo lo que es patología general, es lo que les estaba mostrando acá. Miren que aquí no hablamos, durante el primer corte no hablamos de algo específico, sino de temas muy generales como trastornos hemodinámicos, inmunopatología, neoplasia. Segundo y tercer corte ya hablamos de patología por órganos y sistemas, lo que es la patología cardiovascular, patología de órganos linfoides, patología pulmonar, patología del tracto gastrointestinal, patología de hígado y vías biliares, patología de páncreas, patología renal y del tracto urinario, patología del aparato genital masculino y femenino, patología endocrina, patología de la piel, patología ósea y finalizamos con patología del sistema nervioso central y periférico. Esto es tema de segundo y tercer corte. Entonces, necesito que esta diapositiva la recuerden mucho, sobre todo cuando tengan que hacer presentaciones que les asigne el tema de una enfermedad. Este es el orden en el cual nosotros debemos estudiar las enfermedades. Primero, la etiología, es decir, cuál es la causa de esa enfermedad. Segundo, cuáles son los mecanismos de producción, lo que les explicaba, la patogenia. ¿Cuál es la patogenia de esa enfermedad desde que inicia hasta que finaliza? Luego debemos saber cuáles son las manifestaciones clínicas o semiológicas de la enfermedad, es decir, los signos y síntomas que la persona puede presentar. El cuarto son las alteraciones funcionales, es decir, la fisiopatología. La fisiopatología es como tal, se tiende a confundir mucho con la patogenia. Patogenia es como tal como los mecanismos de producción. Por ejemplo, si sabemos que el virus del papiloma humano puede producir cáncer de cervix, entonces la causa sería el virus del papiloma humano y la patogenia sería explicar cómo el virus del papiloma humano produce cambios a nivel cervical. Luego explicar los signos y síntomas que las pacientes con cáncer de cervix pueden presentar. Y cuando hablamos de fisiopatología, es el paso a paso de esa enfermedad. ¿Cómo empieza? Pueden presentar inicialmente sangrado, luego el cervix se puede descamar y pueden presentar dolor. O sea, explicar paso a paso desde que inicia hasta que finaliza la enfermedad. Luego tenemos las alteraciones morfológicas producidas en las células, tejidos u órganos, que es lo que hablamos de anatomía patológica, y luego el manejo integral del enfermo clínico, es decir, el tratamiento. Entonces, de ahora en adelante, que vayan a hacer presentaciones acá en esta asignatura, debe ser en este orden: etiología, patogenia,
signos y síntomas, fisiopatología, alteraciones morfológicas, es decir, la célula va a estar aumentada de tamaño, el núcleo va a estar dismórfico, el tejido se va a hipertrofiar, o sea, esos cambios morfológicos que son específicos de la patología, que es lo que ustedes van a ir aprendiendo. Y por último, el tratamiento. Acá en patología no hacemos tanto énfasis en tratamiento, pero sí debemos conocer como mínimo las generalidades de cada uno de los tratamientos de las enfermedades. Siempre que nosotros queremos estudiar la causa de una enfermedad o el estudio de una enfermedad, debemos saber la definición de la enfermedad, es decir, qué es esa enfermedad, cómo la podemos definir, en cuál es la ubicación exacta donde está el daño en esa enfermedad, cómo podemos clasificarla, la frecuencia en que se presenta esa enfermedad, la etiopatogenia, que ya sabemos que es la etiología y la patogenia, los cambios morfológicos y la clínica. Entonces, lo que les estaba comentando, primer corte, que es el 35%, 20% equivale a un primer examen parcial, 10% todo lo que es el seguimiento, y yo les coloco acá como 5% presentaciones orales y artículos. En realidad, los artículos van a contar como el trabajo que les estaba mencionando, que equivale a un 5%, porque el seguimiento, presentaciones orales, van dentro del 10% del seguimiento. Segundo corte, cambia, vamos a hacer 2 evaluaciones escritas y 10% el seguimiento. Es decir, el 25% son estas 2 evaluaciones escritas. Cada una equivale a un 12.5 y el otro 10% es el seguimiento, para un total de un 35%. En el tercer corte vamos a hacer 2 evaluaciones escritas y el último corte es acumulativo de todo lo que se trabaje durante el semestre. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Los libros a utilizar, básicamente el libro de referencia de patología es la patología de Robbins. Voy a tratar de montárselas en Canva o voy a intentar de pasárselas por WhatsApp a alguno de sus compañeros para que les lo reenvíen a ustedes de manera virtual. Y también pueden utilizar los fundamentos de patología de medicina, que es el libro del CIB, pero ese sí no lo tengo virtual, no sé si lo consigan, pero el libro de referencia que voy a utilizar y que se utiliza y que les recomiendo que utilicen es la patología de Robbins. ¿Tienen alguna duda? ¿Me están escuchando? Ahora todo claro, profesor. Todo claro. Listo. Les recuerdo que los que están usando la cámara y el uniforme, todo eso les cuenta dentro de la nota de seguimiento. En cualquier momento puedo comenzar a llamar a lista a cualquier estudiante y el que esté conectado y no responda, Manuela me hace el favor y me va haciendo una lista. Porque yo sé que ustedes vienen, entran y se quedan dormidos y no prestan atención. ¿Verdad, Keiner?